opción, pero siempre pueden buscar más información y leer más sobre ello. Creo que esta va a ser una presentación más bien breve sobre el diálogo o la formación que tendremos hoy y que será la presentación de Valentina que irá justo después de la mía. Así que simplemente para hablar un poco del contexto del convenio sobre biodiversidad biológica, tenemos que remontarnos a 2022, a la cumbre de Río, con los tres convenios de Río en los que se adoptaron. Y el CBD, el Convenio sobre Biodiversidad, comenzó en 1993. Participaron 196 partes de diferentes países en este caso y que ratificaron el convenio, con la excepción en este caso de Estados Unidos. Y bueno, los tres objetivos principales del convenio son la conservación de la diversidad biológica, un uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica y compartir de forma justa y equitativa los beneficios que surgen de estos recursos genéticos. Y el contexto histórico es muy importante en este caso porque em, muestra este cambio que se dio en el medio ambiente para poder avanzar eh, en la conferencia de Estocolmo y que empezó a mostrar este cambio y ver el medio ambiente como un componente crítico de desarrollo y un pilar del desarrollo sostenible. Así que este es el contexto del TBD y que muestra un vínculo claro con la Agenda de Desarrollo Sostenible. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Normalmente esta reunión es bianual y la única excepción, bueno, no fue una excepción per se, pero debido a la situación y a toda la cuestión de COVID, que nos tuvimos que reunir en línea, la COP15 se dividió en dos partes. La última fue en diciembre de 2022. Entonces, la COP16 se celebrará en octubre en Colombia y esta COP17 se celebrará dentro de 2 años. La estructura de la COP normalmente es una sección de alto nivel en la que participan ministerios y jefes de gobierno y tiene una parte técnica donde se dan las negociaciones. Esta parte de alto nivel, que es justo antes de la parte técnica, puede ser antes o después de la parte técnica, depende realmente de la secretaría, de lo que consideren las secretarías y según las directrices que reciban. Em, Depende de los países que lo adopten firmemente y que utilicen este marco dentro de su legislación. Siguiente diapositiva, por favor. La estructura de la CBD, por un lado, tenemos la COP, que tenemos los SABSTA, estos organismos subsidiarios científicos, técnicos y de consejo tecnológico. Rápidamente nos familiarizamos con este término si esta es la primera vez que eh, tienen contacto con el CDB. Quédense con la palabra, el acrónimo SABSTA. Estos se centran sobre todo en la revisión de este consejo técnico
y los SBI se centran en el convenio y los protocolos. Esto habla de los diferentes marcos que van avanzando. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos una secretaría de este convenio que no toma decisiones, sino que es un organismo que se trata de organizar y coordinar y apoyar a las partes en el proceso de toma de decisiones, organizando diferentes reuniones y estableciendo una agenda bajo la tutela de la Junta. Es un cuerpo más bien técnico que se encarga de apoyar el proceso. Pero también existen organismos ad hoc que son temporales. Temporal no significa que se creen para un mes o dos, simplemente que puede ser un grupo de trabajo, por ejemplo, para el artículo 8J del conocimiento tradicional y que en este caso sería un organismo creado ad hoc para un periodo más bien largo en este CDB. Y lo interesante es que en la COP16 se decidirá si este grupo de trabajo, si se debería institucionalizar o no este organismo. Y que, como decimos, se tomará la decisión en la siguiente. Los mecanismos de implementación. Esto es muy importante. Si somos participantes u observadores, como la mayor parte de las personas que estamos aquí, o al menos eso es lo que yo creo, la mayor parte de nosotros provenimos de la sociedad civil, de organizaciones o representamos diferentes constituencias de mujeres, de pueblos indígenas, de comunidades locales o de jóvenes. Entonces, estos grupos vienen a la COP cuando las decisiones están ya tomadas, pero esta es la última etapa de un proceso muy largo donde se han negociado todos estos tipos de decisiones, donde ya se han modificado los cambios durante el SAPSTA y las reuniones de la SBI. Entonces, la COP es la última etapa de la finalización a la hora de adoptar las decisiones. Menciono esto porque creo que es algo muy importante. Sabemos todos que la COP es una reunión muy grande que pues atrae mucha atención. No obstante, si queremos participar y hacer una defensa, venir a la COP es un momento quizás bastante tardío para tener un impacto en las decisiones. Creo que nuestro proceso y nuestra participación tendría que empezar a nivel nacional. Tendríamos que primero contactar a los puntos focales nacionales antes de la COP, porque como lo hemos mencionado, la COP tiene lugar cada 2 años. Entonces, una vez se adoptan las decisiones, si las partes tienen que hacer diferentes cosas. Tienen que adoptar un plan nacional de biodiversidad. Ahora estamos en el proceso de las partes en el que están revisando los NBSAP, los planes de acción nacionales sobre biodiversidad. Y básicamente se basan en el marco global de la biodiversidad que se ha acordado. Después producirán informes nacionales donde destacarán cuáles han sido los progresos, los desafíos y los éxitos, sobre todo a la hora de implementar las metas nacionales. Además, también se comprometen para apoyar la cooperación y las colaboraciones. Por supuesto, también tienen en cuenta los recursos financieros y los mecanismos para apoyar la implementación del marco global de la biodiversidad. Con esta diapositiva me gustaría mencionar que el CDB
También tiene otros protocolos hermanos. Entre ellos tenemos el protocolo de Cartagena y el protocolo de Nagoya. Este protocolo se adoptó en la COP10 en Nagoya en 2010 y por eso mismo se llama Nagoya. Además, es importante que destaquemos que una vez la parte ratifica el CDB, esto, ha- esto no quiere decir que ratifique el protocolo de Cartagena o de Nagoya, es decir, son procesos de ratificación diferentes. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la toma de decisiones de una forma bastante superficial. La Secretaría no es el cuerpo de toma de decisiones. Solo las partes son aquellos que toman las decisiones, son aquellos que ratifican la convención. Las decisiones se toman a través de consenso. Esto quiere decir que a veces se llevan a cabo procesos muy largos y muy dolorosos en materia de negociación, porque tenemos que estar seguros de que todas las partes se sienten cómodos con la decisión que se está tomando. Además, esto también quiere decir que en algunas negociaciones técnicas o sesiones técnicas como las del SAPSTA o las del SBI, en estas decisiones aparecen textos en los que hay muchos paréntesis. Esto quiere decir que todo lo que aparece entre paréntesis pues son diferentes frases que no se han acordado y por lo tanto que pasar a otra etapa de negociación. Normalmente en la COP, en estos informes ya no aparecen los paréntesis para así poder aprobar un texto en el que todas las partes estén de acuerdo. En este caso tenemos el Caucus de Mujeres y las organizaciones de la sociedad civil. En estos casos es donde tenemos una posición de observadores. Tenemos una lista de las agencias de la ONU, tenemos los pueblos indígenas, por ejemplo, tenemos también el IECB, el Foro de Biodiversidad Internacional de los Pueblos Indígenas, donde se representan a los pueblos indígenas, el caucus indígenas, lo mismo para el caucus del CBD, que representa las voces de las mujeres, defiende sobre todo la igualdad de género a través de este tipo de negociaciones. Luego tenemos también a el sector privado, la academia y las ONGs. Además, nos gustaría mencionar en este caso la Alianza CDD, es una plataforma en la que estamos intentando integrar las voces de la sociedad civil, sobre todo aquellas voces que provienen del sur, para que puedan introducir sus inputs en las negociaciones. En este caso, somos observadores, es decir, no podemos tomar decisiones finales. El trabajo en este tipo de espacios se desarrolla de la siguiente manera. Hay sesiones plenarias y además sabemos que en la COP pues a veces pues, nos pueden cansar demasiado. Sabemos que tenemos sesiones plenarias donde las partes comparten cuáles son sus puntos de vista. Allí luego tenemos a los observadores, tenemos a los pueblos indígenas, los caucus de mujeres y la juventud tienen la posibilidad de tomar la palabra, así como las ONGs. Y en este momento, todas estas partes pueden compartir su posición y sus inputs. No obstante, esta declaración que van a leer, como son observadores, tiene que ser aprobada o al menos tiene que estar apoyada por al menos una parte, es decir, un gobierno, para que así forme parte del sistema y se refleje en la siguiente versión del borrador de decisiones. No obstante,
no se puede hablar de todo en las sesiones plenarias porque hay un gran número de partes que están representadas. Algunas de estas negociaciones pueden ser bastante sensibles, complejas y muy largas. Por eso mismo, en ocasiones hay diferentes grupos de contactos. He olvidado decir que había dos grupos de trabajo. Uno de ellos se centra sobre todo en la implementación, las finanzas y la cooperación. Es el cuerpo del que se ocupa el SBI. Y luego tenemos el grupo de trabajo número 2, que se centra sobre todo de los temas más técnicos y científicos. Entonces, el grupo de trabajo puede organizar grupos de contactos y estos grupos sobre todo son para intercambiar información, información que no puede ser pública o que no se puede compartir de puertas para afuera. Se tiene que entender que se trata de información confidencial interna y que es una consulta interna que tiene lugar en estos grupos. Entonces, el presidente o presidenta es quien decide si los observadores pueden estar presentes en estos grupos. Hay otros grupos más pequeños, como los grupos de contacto que ya hemos mencionado, que se centran sobre todo en temáticas más sensibles, están bien organizadas y a estos los llamamos los amigos de la presidencia. Además, también hay siempre consultaciones informales que pueden ocurrir en cualquier momento, siempre que haya una invitación por parte de la presidencia del grupo de trabajo, a lo mejor también pues las partes que quieren encontrar un consenso o un acuerdo en común sobre una temática determinada. Siguiente diapositiva, por favor. También me gustaría mencionar que hay diferentes agrupaciones políticas que es donde pertenecen las partes. Tenemos el grupo de África, el grupo de Asia-Pacífico, los estados de Latinoamérica y el Caribe, la Unión Europea y otros. Eh, Estas agrupaciones políticas son muy importantes, por lo que hacen es dar voz a su postura. Además, también tienen reuniones regionales prácticamente todos los días y básicamente hablan sobre cuál va a ser su declaración de posición. Además, también hacen declaraciones como agrupaciones regionales. En algunos casos, como puede ser el caso de la Unión Europea, pues la postura de la Unión Europea es la que está presente en algunos de los Estados miembros en algunas de las negociaciones. Normalmente, en el cierre y en la apertura se les pide a estas agrupaciones políticas a que intervengan. Y esto es muy importante porque en cuanto a la igualdad de género, y una de las principales campañas que defiende el Caucus de Mujeres, sobre todo en materia de igualdad de género, pudimos recibir un gran apoyo político cuando se leyó la declaración de cierre de un grupo de trabajo en Ginebra. Y para el Caucus de Ginebra, la verdad es que fue un momento muy, muy, muy interesante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las temáticas que más se mencionan y sobre las cuales más se dialoga en las reuniones de la COP. Por supuesto, los marcos, que son planes de 10 años, es decir, digamos que estos son el Plan Global de Biodiversidad, el Marco Global de la Biodiversidad de Cumen Montreal.
Este marco global se adoptó en diciembre en la COP15 en diciembre de 2022. Entonces, a través de este marco se establecen diferentes objetivos de aquí a 2050 y se establecieron las metas, 23 metas hasta 2030. Por lo tanto, si contamos, tenemos menos de 7 años para intentar revertir y acabar con la pérdida de biodiversidad. Por lo tanto, vemos que son acciones que requieren de una gran urgencia y muy importantes a los que tenemos que prestar atención. Además, hay otras temáticas que se mencionan de una forma muy habitual y donde hay diferentes posturas. Por ejemplo, tenemos la biodiversidad y el cambio climático, la biología sintética, la, la generalidad de la biodiversidad. Además, después de la COVID, vemos que hay otras temáticas muy importantes que se mencionan a menudo, como la biodiversidad y la salud. Entonces, los recursos financieros son muy importantes. ¿Podemos pasar a la diapositiva previa, por favor? Todavía no había acabado. Me gustaría destacar que las finanzas son muy importantes, por lo tanto, sabemos que hay otras países y otras instituciones que también llevan a cabo diferentes acuerdos bilaterales para contribuir con estos recursos financieros. Muchísimas gracias por su tiempo en el día de hoy y como he dicho, al final les he dado información bastante superficial, pero bueno, creo que es importante para entender lo complejo que es este espacio y el propio proceso, sobre todo a la hora de llevar a cabo nuestra incidencia política. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que ha sido una presentación muy enriquecedora y nos ha ayudado a ver dónde nos tenemos que centrar, dónde podemos participar en el proceso y entender dónde, en qué punto podemos empezar a participar en el proceso. Así que este es el trabajo que estamos realizando en la convención. Por supuesto, están bienvenidos y bienvenidas de mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo. Vamos a compartir diferentes links en el chat. También pueden echar un vistazo a nuestras plataformas. Fátima las va a volver a compartir de nuevo. Además, también tienen nuestro boletín de información donde pueden suscribirse. Si, si tienen cualquier pregunta, alguien, por ejemplo, ha preguntado que si vamos a recibir las presentaciones. Sí, después de las 3 sesiones que vamos a tener, compartiremos las presentaciones con ustedes. Si tienen cualquier otra pregunta, si tienen cualquier comentario, o información adicional que quieran compartir y que pueda ayudarnos a entender el proceso del CDB, están bienvenidos y bienvenidas para tomar la palabra. Antes de pasar al siguiente panelista, vamos a darles 3 minutos. Pueden levantar su mano directamente si quieren o también pueden escribir en el chat, como lo prefieran. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia o comentario? Vale. Entonces, si llega cualquier otra pregunta, por favor, escríbanla en el chat y nuestro equipo estará listo para poder leerla. Tenemos a aliados del Caucus de Mujeres aquí, así que estamos listas para responder cualquier tipo de pregunta que tengan. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente panelista, Valentín. Acuérdense de que tenemos disponibles los servicios de interpretación, por lo tanto pueden tener acceso a, al sonido de esta sesión en cualquiera de los 3 idiomas.
Ahora voy a hablar en inglés. El género en el CBD es una conversación que es muy importante, sobre todo para la sesión del día de hoy. No obstante, antes de pasar a esta temática, me gustaría que hablásemos sobre las intersecciones que existen entre el género y la biodiversidad y en qué punto nos encontramos en cuanto a estos dos conceptos, los conceptos iniciales de género y biodiversidad. Un elemento muy importante es el hecho de identificar la influencia de los roles de género construidos socialmente y de las relaciones, sobre todo en el uso, la gestión y la conservación de la biodiversidad. En otros sectores y dominios vemos estas cosas de una forma más clara. No obstante, en la biodiversidad y en el género creemos que es muy importante reflexionar sobre estos roles que han sido construidos con la sociedad, sobre todo centrándonos en el uso, en la gestión, porque los papeles de las mujeres y de los hombres son diferentes e incluyen diferentes responsabilidades, prioridades, cosmovisiones, en el caso, por ejemplo, de las mujeres indígenas y diferentes accesos, sobre todo en los procesos de toma de decisiones y conocimiento. Entonces tenemos que entender y reflexionar estas lentes diferentes para promover y entender el proceso, para así ver cómo podemos integrar la igualdad de género dentro de la convención. Para ello tenemos que entender cómo estos roles construidos por la sociedad afectan a los hombres y a las mujeres de forma diferente, sobre todo a la hora de gestionar los recursos de la biodiversidad. Este es el primer punto para iniciar esta discusión. Otro elemento muy importante son las desigualdades basadas en el género. Y en esta conversación, a lo largo del convenio, necesitaremos hablar de las diferencias y estas que son muy importantes y relevantes durante el proceso y en las acciones necesarias para tratar la pérdida de biodiversidad. Y es por ello por lo que tenemos que reflejar esas diferencias de género y hacerlas evidentes en cuanto a oportunidades económicas, acceso a la tierra y control de los recursos de la tierra y otros productos. Tal y como mencionaba anteriormente, en cuanto a la toma de decisiones, el acceso a estos organismos de toma de decisiones en los que desarrollamos acciones urgentes, es necesario que las mujeres sean parte de dichos procesos, porque normalmente se les da de lado y se les excluye de los procesos. Por otro lado, también las diferentes vulnerabilidades en la pérdida de biodiversidad, cambio climático, desastres naturales y el impacto que tiene en cuanto a la violencia de género en otros procesos. Es por ello que las mujeres experimentan y sufren el impacto a diferentes niveles cuando surgen estos problemas en los procesos. Y también tenemos en cuenta un enfoque más amplio, más interseccional, ya que las desigualdades van más allá de las mujeres. Cuando vemos que las mujeres les coloca en una acción desfavorable en cuanto al acceso a aspectos socioeconómicos y procesos de toma de decisiones, vemos que no solo tiene un impacta sobre todo a las mujeres porque son normalmente las responsables de los cuidados de los niños, históricamente hablando, personas con discapacidad, personas mayores, por lo que va más allá de identificar a las mujeres. Entonces, los tres elementos importantes serán la desigualdad de género en el control de recursos, el conocimiento de género, que es diferente en función del género, porque normalmente en las comunidades tradicionales normalmente son responsables de los alimentos, son las principales custodias de la biodiversidad y lo han hecho durante milenios y las prácticas tradicionales con los que cuentan. Y también la diferencia en las actividades y que depende de los roles de género dentro de las comunidades. Y dichos elementos son relevantes
para llevar a cabo acciones inmediatas en cuanto a los enfoques de género dentro del convenio. El género dentro del convenio, en este caso me gustaría compartir dos de las decisiones que se adoptaron en la COP15 y que son cruciales para las reflexiones que vamos a llevar a cabo en cuanto al género dentro del convenio. La primera es la decisión 15/14 relacionada con el marco global de biodiversidad con Real, también conocido por estas siglas. Y esta decisión se adoptó, como decimos, en Montreal en la última COP. Y algunos de los elementos clave que reconocieron las partes y en los que hicieron especial hincapié es que les alarma la continua pérdida de biodiversidad. Creo que estamos de acuerdo en que, por ejemplo, el 25% de las especies animales y de plantas se ven amenazadas, incluyendo 1 millón de especies que están en peligro de extinción, lo que es sin duda una situación increíblemente alarmante en cuanto a la pérdida de biodiversidad. Por medio de esta decisión, las partes acordaron y pusieron en marcha acuerdos multilaterales para desarrollar y poner en marcha acciones urgentes y que sean transformativas para afrontar esta pérdida de biodiversidad. En la sección C podemos compartir el enlace de esta decisión para que puedan echarle un vistazo y puedan profundizar en el proceso para prepararse de cara a la COP16. Este es un elemento importante en cuanto a la igualdad de género y el enfoque basado en los derechos. Por supuesto, existen otras secciones muy importantes, pero en el día de hoy me gustaría subrayar la sección C, 5 de sus elementos, porque creo que son verdaderamente fundamentales para empezar a reflexionar y formarnos en cuanto al punto en el que nos encontramos en lo referente a la perspectiva de género en el convenio. En primer lugar, hay que reconocer las contribuciones y derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. No solo sus derechos, sino también su participación significativa en las acciones y políticas y procesos. También un enfoque que tenga en cuenta a toda la sociedad, que sea holístico, ya que las acciones están relacionadas o tienen un impacto en todo el mundo, en diferentes actores relevantes. Por otro lado, el enfoque basado en derechos humanos, que es un hito dentro del convenio, de este convenio en concreto, porque no es solo tenerlo en cuenta dentro de los textos y las negociaciones, sino también lo que subyace y lo que implica en lo que respecta a la protección de los derechos de aquellas personas que están en primera línea de batalla en la conservación de la biodiversidad. Por último, pero no por ello menos importante, la igualdad de género también se menciona en la sección C, el empoderamiento de mujeres y niñas, lo que significa que no solo es relevante para aumentar el número de mujeres delegadas en estos procesos. Por supuesto, esto es importante, es relevante, es crucial, pero necesitamos tener acceso a los procesos de toma de decisiones, también aquellos que se dan sobre el terreno. Mujeres en comunidades locales con conocimiento tradicional, que son los auténticos custodios, aquellas personas que están, como decimos, en primera línea de batalla frente a la preservación de la biodiversidad. También se quieren reducir las desigualdades, otro elemento en el que se hizo hincapié en la sección C de la decisión 15/14. Objetivos 22 y 23. Eso también se incluyen en estas decisiones y son objetivos históricos dentro del marco global de biodiversidad Kunin-Monreal. Se les llama los objetivos de estandarización de género y supusieron una victoria
dentro del convenio que adoptaron todas las partes, sí que dedicaron objetivos específicos y concretos en favor de la defensa de la perspectiva de género en el convenio. Y son clave para entender este proceso. Por un lado, la participación, la toma de decisiones son cosas que deben estar incluidas dentro del proceso y del marco de seguimiento del propio convenio. También incluye un enfoque con perspectiva de género, lo que significa que existen elementos que se tienen que tener en cuenta con el fin de desarrollar un enfoque inclusivo dentro del convenio. Asimismo, vemos la igualdad de oportunidades para mujeres y niñas, el reconocimiento de los derechos, un elemento clave en el objetivo 23, y un acceso equitativo a la tierra. Entonces, volvemos a la conversación del principio en cuanto a la relación de biodiversidad y género. Estos elementos deben reconocerse de forma concreta en los objetivos y el objetivo 23 asegura que al menos el marco está ahí. También el objetivo 22, que también es muy importante por su enfoque relacionado con los derechos humanos y el género, y que incluye el respeto y la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos. También elementos de acceso a la justicia, que es algo especialmente relevante, y el respeto del consentimiento previo e informado, una parte muy estratégica del objetivo 22. También el tema de la toma de decisiones y el respeto de la cultura y los derechos a la tierra de pueblos indígenas y comunidades locales. En la COP, en la decisión 1511 de la COP 15, es la segunda decisión que quería compartir en el día de hoy. Vamos a compartir la presentación en cualquier caso, pero creo que sería interesante que pueda em, saber cuál es la fuente originaria de esta presentación para que pueda remontarse a las propias decisiones de la COP 15. Pero en esencia, esta decisión 15/11 incluye el Plan de Acción de Género, conocido como GPA por sus siglas en inglés. Y desde luego fue un hito en lo que respecta al reconocimiento de género, ya que se traduce en un plan específico que reconoce la participación efectiva de las mujeres en todos los aspectos del convenio y todos los procesos implicados, especialmente en lo que respecta a políticas y acciones a nivel nacional y local, lo cual es vital a la hora de lograr los objetivos a largo plazo y la visión de 2050 que consta de la visión de vivir en armonía con la naturaleza. Esto está armonizado con procesos previos, pero básicamente el plan de acción de género tiene como objetivo promover esta implementación con perspectiva de género y por supuesto es una herramienta, un elemento que se va a apoyar en diferentes acciones muy significativas y con un marco de seguimiento de este objetivo 23, sobre todo de forma más concreta. Este plan de acción se diseñó para apoyar un enfoque con perspectiva de género, como decía, para aplicar los mecanismos de implementación asociados con el género. Brevemente, cuatro elementos de este plan de acción que considero importante o que creo que es importante entender. Es este marco de elementos, este paraguas de elementos para poder hablar de la cuestión de género. Esto anima a las partes a que tengan en cuenta el género y la implementación del marco global de biodiversidad como un mismo real.
Entonces es una decisión muy importante a la hora de animar a las partes y em, pedirles que lleven a cabo acciones concretas con la perspectiva de género. Este plan de acción es una herramienta que servirá de directriz para este proceso. Por otro lado, también la decisión les invita a poner en marcha este plan en sí, en armonía con otros planes de acción y estrategias que se desarrollen en otros acuerdos multilaterales y medioambientales, lo que significa que este plan de acción de género no solo tiene una cara, sino que se trata de un elemento que puede formar parte de un diálogo con los planes y procesos con el fin de revisar las desigualdades de género dentro de los procesos de biodiversidad y acuerdos medioambientales. También anima a las partes a dar apoyo a estos puntos focales de género y que creo que son fundamentales y que se deberían apoyar en el proceso con el fin de tener, como decimos, estos puntos focales que no solo aseguran el consejo y la experiencia en un contexto local, sino también en estrategias nacionales, pero también ayuda a tener aliados en las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, grupos de mujeres, diferentes territorios que trabajan sobre el terreno. Todo ello para recopilar una serie de esfuerzos y poder llevar a cabo acciones concretas que sirvan para promover esta implementación con perspectiva de género dentro del marco global de biodiversidad. Por otro lado, es importante tener un plan, por supuesto, pero necesitamos recursos, necesitamos fondos para poder desarrollar las diferentes fases del plan. También un documento en el que se invita a los diferentes actores de organizaciones multilaterales, bilaterales, para que apoyen de forma técnica o financiera para, como decimos, apoyar este plan de acción de género. Voy a compartir brevemente algunos de los grandes logros de este año para que puedan hacerse una idea de cómo este proceso se ha desarrollado gracias a la acción colectiva del Caucus de Mujeres. Esta diapositiva en concreto se compartió ya en algunas de las formaciones del Caucus, pero creo que es interesante volver a echarle un vistazo para ver cómo esta labor colectiva se ha ido desarrollando durante los últimos años. En 2008, durante la COP9, el primer plan de acción de género se puso en marcha y las mujeres participaron 10. Las primeras reuniones tuvieron lugar y comenzaron algunas colaboraciones en este proceso en favor de conseguir más visibilidad, reconocimiento y resultados concretos dentro del convenio. En 2012, en la COP11, al menos se tomaron 8 decisiones relacionadas con la igualdad de género y la participación de mujeres. Así que en apenas 2 años el trabajo de diferentes grupos con experiencias diversas y contextos consiguieron resultados concretos, así que esto es verdaderamente importante, el hecho de que formen parte de esta sesión y con suerte que se unan al caucus, porque juntas podemos trabajar para cambiar el panorama, cambiar los procesos y con suerte asegurar una implementación transformadora con perspectiva de género. 2014, en la COP12, se desarrolló el segundo plan de acción de género y se asignaron una serie de recursos para la implementación de los primeros borradores. 2016, en la COP13, el caucus consiguió más visibilidad y reconocimiento y, por supuesto,
tuvimos logros muy importantes con el legado de las mujeres que formaban parte de la red. En 2018, en la COP 14, tuvimos este marco global de biodiversidad post 2020 que pedía una respuesta concreta después de la implementación del marco global de biodiversidad. Como pueden ver, fue todo un proceso en la lucha por el reconocimiento y por incluir la interseccionalidad de género en estas negociaciones de alto nivel. Y en 2022, en la última COP, conseguimos el logro histórico en el que se aprobó o se consiguió esta gran victoria con un objetivo concreto de género y el plan de acción que siguió dentro del marco. Voy a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Si, bueno, si tienen alguna pregunta o comentario o si quieren complementar o añadir algo más sobre el proceso, me gusta, antes de cerrar mi presentación, también me gustaría reconocer el compromiso de tantas mujeres que pueden no estar aquí en esta sesión en concreto, pero para reconocer estos éxitos. Muchas gracias. Te doy la palabra, Escoria. Muchísimas gracias, Valentina. Y muchísimas gracias a todas las personas que están aquí con nosotros. Al final los números están aumentando en vez de descender, así que muchísimas gracias, Valentina, por hablarnos sobre la interseccionalidad que existe entre el género y la biodiversidad y entender el CDB como un proceso. Así que ahora todas las personas que tengan alguna pregunta pueden hacerlas, ya sea a nuestra primera panelista o a nuestra segunda panelista. Si no, también pueden dejar más preguntas en el chat. Si lo prefieren, pueden abrir el micrófono y hacer su pregunta. Tenemos intérpretes, por lo tanto, pueden hacer la pregunta en el idioma que quieran y podremos responderles. Además, también tenemos diferentes plataformas del Caucus de Mujeres, así que pueden echarles un vistazo en el chat para aquellos que están uniéndose como particulares y aquellos que se unen como organizaciones. Por favor, siéntanse libres y de nuevo también tenemos nuestro último documento. Tenemos una pregunta en el chat. Creo que es para Christine. Hola, Inma. Nos ha preguntado que cuál es la diferencia entre el protocolo de Nagoya, Clara y el protocolo de Nagoya. Cristina, quizás ya has respondido en el chat, pero para aquellas personas que quizás no lo han leído, pues quizás puedes compartir la respuesta. Sí. Como he dicho, he tenido que pensar un poco para poder responder a esta pregunta. Básicamente es un protocolo suplementario al de CART. Así que, co- como se ha mencionado anteriormente, el protocolo del Cartagena tiene una mayor historia, es de el año 2003 y se centra en los organismos modificados y con vida y el riesgo para la salud humana. No obstante, el protocolo de Nagoya se acordó en Nagoya en la COP 10 y en 2014 se implementó y básicamente se centra en el uso de los recursos genéticos y el acceso a los recursos genéticos.
Así que esta es la respuesta técnica que puedo darles. No obstante, si hay algún otro experto o experta en la sala, no duden en tomar la palabra y hablarnos más sobre la diferencia. Perfecto. Muchísimas gracias, Kristen. Stefan, ¿quieres abrir el micrófono y hacer directamente la pregunta? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por tener esta sesión porque está siendo maravillosa y tengo muchas ganas de las próximas dos sesiones. A mí me gustaría mencionar el hecho de no solo centrarnos en el punto focal nacional del CDB, sino también el hecho de tener un punto focal centrado en el género y la biodiversidad. Yo apoyo a los estados de las islas del Pacífico y nosotros tenemos muchos desafíos, sobre todo a la hora de tener a suficientes personas que tengan la experiencia y el tiempo para desempeñar este tipo de papeles y acciones. Así que espero que esto forme parte de la discusión de la COP, sobre todo para que los países puedan tener en cuenta cuáles son los recursos, apoyo y colaboraciones que necesitamos para implementar el marco, así como el plan de acción de género en los países. Y me gustaría conectar con otras personas y saber qué es lo que piensan sobre ello, qué tipo de delegaciones tienen, sobre todo a la hora de presentar ideas y cómo podemos utilizar las colaboraciones para asegurarnos de que tenemos algo equivalente a un punto de biodiversidad y de género que pueda servir al país a pesar de que tengamos capacidades limitadas dentro del equipo nacional. Valentín, te vamos a dar la palabra, pero bueno, si no, cualquier otra persona también puede responder. Sí, muchísimas gracias. Y Cristín, si quieres complementar, no dudes en hacerlo. Creo que es una pregunta muy interesante y de hecho muchísimas gracias por destacar la importancia de tener colaboraciones. Yo creo que en una de las primeras etapas son este tipo de reuniones y de sesiones, es decir, el hecho de, por ejemplo, conectar con el caucus de mujeres, porque aquí nos damos cuenta de las colaboraciones reales que tenemos a la hora de apoyar este proceso para pues, ver quién son los puntos focales y para hacer un apoyo de las partes en este proceso. Yo creo que hay partes que tienen el compromiso no solo del punto de vista político, sino que también tienen los recursos. Y esto es muy importante, es maravilloso, por supuesto. No obstante, también somos conscientes de que hay algunas capacidades que son más limitadas. Y por eso mismo, también estamos apoyando el proceso de partes amigos del caucus de mujeres, para que así podamos asegurar y apoyar las herramientas y las consideraciones importantes para las discusiones, para que sí estén en línea con las experiencias que el caucus tiene. Y estoy de acuerdo contigo cuando se dice que las partes, de hecho, pueden participar en esta conversación. Además, también creo que en algunos de los eventos que está organizando el Caucus de Mujeres, pues mencionaremos esta temática y si todavía no lo tenemos en la agenda, lo incluiremos como un elemento o componente importante, porque es cierto que tenemos que empezar a crear pasos concretos hacia este proceso a la hora de apoyar los puntos focales de género. Por otra parte, creo que hay otro punto crítico. Y es el siguiente, apoyar a las colaboraciones y defender o hacer incidencia política para obtener recursos. Necesitamos la implementación, tenemos el plan de acción de género, la meta 23, la meta 22, forman parte de estos esfuerzos que estamos realizando para garantizar una implementación con perspectiva de género de la convención. Pero además también necesitamos recursos financieros concretos para hacer que esto sea posible. Por eso mismo creo que este proceso de defensa de incidencia política y este proceso de apoyar a los puntos focales nacionales tienen que estar alineados
con el diálogo y las demandas de tener acceso a los recursos. Cristina, si te gustaría complementar o a cualquier otro compañero o compañera del caucus o de otra organización, si les gustaría comentar, por favor, no duden en añadir los comentarios o reflexiones que consideren convenientes. A mí me gustaría añadir un par de puntos, Valentina. Además, también me encantaría que Ana nos diga lo que piensa. Hace poco hubo dos notificaciones de la parte de la Secretaría que pedía a los puntos focales del CDB que, que seleccionasen o que eligiesen a un punto focal nacional de biodiversidad y de género. Y no sé cuáles son los números exactamente, pero creo que son unos 50 y tantos países. Es decir, esto nos muestra que hay partes que están interesadas con esta temática. Sabemos que hay que hacer más cosas, como bien Valentina lo ha dicho, es decir, necesitamos tener una colaboración, una acción colectiva. Esto es muy importante. Históricamente me gustaría destacar que ya hubo un grupo que quizás sigue existiendo, se llamaba Organized y eran partes que eran amigos de la igualdad de género. Entonces, no había muchas partes representadas en este grupo, pero bueno, sigue siendo un indicador bastante bueno que nos muestra que en algunas regiones estas temáticas son esenciales a la hora de resolver las crisis en materia de biodiversidad. Sobre todo esto ocurre en territorios pequeños como las islas pequeñas. Entonces, en este tipo de países es verdad que hay mucho apoyo, sobre todo en cuanto a la igualdad de género y el papel que desempeñan las mujeres. Así que esto es lo que quería añadir. Muchísimas gracias. Gracias, Christine. ¿Hay alguna otra pregunta? No veo ninguna otra pregunta en el chat. Sí, a mí me gustaría complementar lo que se ha dicho. Creo que el trabajo que podemos hacer a nivel nacional es muy importante, sobre todo a la hora de actualizar el plan de biodiversidad nacional en nuestra organización. Hemos enviado un documento con una serie de recomendaciones de lo que nos gustaría ver en Argentina. Y cuando abordamos las temáticas de género, también incluimos una referencia y le comentamos a Argentina que necesitábamos seleccionar a un punto focal de género ante la Convención de Diversidad Biológica y haremos exactamente lo mismo en el proceso participativo que actualmente está teniendo lugar con una serie de reuniones. Así que nos gustaría tener otro canal para defender el hecho de que estas temáticas de género tendrían que abordarse mejor a nivel del CBD, no solo a nivel global, sino también a nivel nacional. Y esto aumenta también el nivel de compromiso de las partes. Muchísimas gracias. Tenía una mano de Lavin, la mano levantada de Lavin. Y luego le volvemos a pasar a Keila y a Fátima. Lavín, no sé si he pronunciado bien el nombre. Lavín, tenías la mano levantada. Raquel, la intérprete. Vale, vamos a esperar. Vale, ¿podemos abrir el micrófono? ¿O estaba presentándose? Vale, pues van a escribir en el chat y después lo leeremos. Fátima, tenías la mano levantada antes de pasar a la siguiente parte, así que te gustaría añadir algo.
porque he visto que tenías la mano levantada. Sí, muchísimas gracias. A mí me gustaría recordarles a todos nuestras próximas sesiones. Así que, por favor, les recuerdo que la segunda sesión se celebrará el 23 de agosto y la tercera se celebrará el 6 de septiembre. Tenemos muchas ganas de que vuelvan a unirse a estas sesiones. Y lo cierto es que antes estaba intentando compartir mi pantalla para compartir con ustedes el flyer, pero de todas formas ya he compartido con ustedes nuestras cuentas de redes sociales, así que allí tendrán toda la información necesaria. También podrán registrarse y compartir su red. Así que por favor no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya he añadido el link de Linktree, donde pueden encontrar muchos links interesantes para ver cómo unirse como particulares, como organizaciones, y además también tienen nuestros documentos de donde indicamos cuáles son nuestras posturas, nuestras declaraciones, y además documentos donde indicamos cómo mantenerse bien informado. Además, hace poco lanzamos nuestro boletín informativo, por lo tanto les pedimos por favor que sigan bien informados, que se mantengan al día. Vamos a compartir toda la información necesaria a través de nuestro boletín. Además, también compartiremos cuáles son nuestros eventos futuros, las oportunidades, así como el trabajo maravilloso del Caucus de Mujeres del CDB. Así que están más que bienvenidos. La comunidad de la que vengan está bienvenida, el background que tengan, no importa, todos y todas están bienvenidos para unirse a nuestra familia. Y muchísimas gracias por dedicar este tiempo a esta sesión. Muchísimas gracias, Fátima. Así que como veo que no hay más preguntas en el chat, muchísimas gracias a todos y a todas por unirse. Y antes de nuestros últimos comentarios, por favor, recuerden que tenemos 2 sesiones más. Además, es el contenido que tenemos que compartir antes de ir a la COP. Entonces, hoy lo que hemos hecho es entender el CDB, los cuerpos y la gobernanza. Después también hemos hablado sobre el género, el CDB y la interseccionalidad que existe entre el género y la biodiversidad. En la siguiente sección, que se celebrará en, en 2 semanas, vamos a ver qué es exactamente la COP. Como Cristina ya ha compartido, pues hablaremos de cuándo se celebran, cómo las mujeres pueden tener espacios y el hito que conseguimos en 2022. Además, también vamos a entender qué podemos esperar de la COP, como el caucus de mujeres, quiénes van a ser los aliados y aliadas que vamos a tener allí, cuáles son los ítems que vamos a hablar. Todos estos incluyen un lenguaje de género que tenga esta perspectiva de género, cómo podemos participar y cómo podemos prepararnos. Así que, por favor, no se olviden de asistir también a nuestra próxima sesión, que tendrá lugar en 2 semanas. Hemos compartido los links en el chat y ahora le paso la palabra a Ana para que haga las palabras de cierre y luego ya cerraremos la sesión. Ana, sí, muchísimas gracias, Escobia. Voy a hablar en porque todo esto ha llevado tiempo para preparar y quienes están de, bueno, la propia Escobia y otras colegas que han tomado la palabra, pero también mucho trabajo tras bambalinas. Eh, como pudieron ver, tuvimos esta primera sesión, pero es importante destacar que las próximas no van a volver a tratar estos mismos temas, sino que van a tratar otros temas de interés, con lo cual les alentamos a hacerse parte de las próximas sesiones porque van a tratar otros temas. Por ejemplo, la del 23 de agosto es de qué se trata la COP16 y por qué la número 16, cómo va a ser el proceso,
las negociaciones, los distintos grupos de negociaciones que hay, cómo se puede participar o no, a veces como observador en silencio, otras veces pudiendo tomar la palabra. Esperamos ya tener quizás más detalles sobre los temas de agenda y que quizás haya ya algunos documentos para ir explorando. No obstante, esto siempre lleva un tiempo para el secretariado del convenio de ponerlo a disposición y en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas, y poder elegir, abordar un poquito mejor desde ya algunos tópicos puntualmente que son de importancia para quienes seguimos los temas de mujeres y género. Y en la última sesión del 6 de septiembre también se les ayudará en cómo poder navegar el sitio web del CDB, pero particularmente que no es fácil de surfearlo y de encontrar las cosas, pero sobre todo en la sección que se refiere a la COP16. Más allá que hay una COP, una página web siempre liderada por el país anfitrión de cada COP, también hay una parte con documentos y otras informaciones útiles a tener en cuenta dentro de la página del CDB y poder entender cómo todo eso funciona, cómo va a ser dinámico, que a medida que avanzan las negociaciones, los documentos que se suben van a ir cambiando, actualizándose, que hay posibilidad de subir nuestras declaraciones oficiales y de todos los otros grupos que también hay de sociedad civil de manera online para que cualquier persona pueda acceder. Y bueno, mayores precisiones sobre cómo el caucus se va a involucrar en esta COP y cómo las personas interesadas se pueden hacer parte de todo el movimiento que va a estar impulsando el caucus en esta COP, ¿no? Y de nuevo, invitarles a hacerse parte del caucus. Se compartió mucha información a través del chat con links de importancia. Sepan que siempre hay que procesar la información, así que un poquito de paciencia para que después se les incorporen listas de email o de WhatsApp, etcétera, porque lleva tiempo y no tenemos todas las manos que nos gustaría. Y bueno, alentarles, como les dije, a hacerse parte de las próximas sesiones también. Muchas gracias a todas y por todo también el espacio de escucha y en respeto y de participación también. Please go ahead, Sofía. Cobia, adelante. Thank you. Thank you. Anna, Muchísimas gracias, Ana. remember we have all the links in the chat box before we leave. You can Acuérdense visit them, de que especially tenemos those that we are shared más during the presentation enlaces, to sobre help todo us aquellos deepen que hemos more on the compartido process. en Thank la you to the presentación. speakers, Así que muchísimas Valentina, gracias a Cristina, and las everyone who asked panelistas, questions. Valentina, Thank you, Cristina y Anna, a todas for las opening and preguntas, closing for a todas las us. personas que han The hecho preguntas. communication Muchísimas team is gracias, Ana, behind all this, también al most equipo de especially comunicación the y interpreters that have especialmente helped a us las with different intérpretes languages and que every nos han ayudado participant. Remember, a the Women tener Focus is esta for you and me to sesión voice our multilingüe. Acuérdense que el Caucus de being Mujeres es un involved, espacio being para included, ustedes para irrespective of que different sus voces organizations that we are from. We are se all escuchen. Así que women from different somos mujeres regions. de diferentes organizaciones, de diferentes regiones, pero tenemos una voz. Así que por favor, mantengámonos juntas y vamos a esperar que en todos los elementos de la agenda de la COP16 aparezcan nuestras voces. Muchísimas gracias por estar aquí. Me voy a quedar aquí durante 2 minutos, así que muchísimas gracias de verdad por estar en esta sesión y vamos a ver si podemos incluir esta perspectiva de género que tanto anhelamos. Gracias y adiós. Si pasa cualquier cosa, yo me quedo aquí un poquito más. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto.